¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Pérez Paz y voy a explicar un poco acerca de las máquinas de soporte vectorial, por sus siglas en inglés Support Vectorial Machines. Estas máquinas son un algoritmo de aprendizaje supervisado, lo que nos quiere decir que se utiliza un conjunto de datos para entrenar el algoritmo. Este modelo se utiliza para resolver problemas de clasificación y de regresión. Por ejemplo, como problemas de regresión podemos mencionar la predicción del valor de una casa, la calificación de un alumno, el resultado de un partido de fútbol, entre otros. Los problemas de clasificación pueden ser el clasificar datos en dos o más categorías, por ejemplo, clasificar una imagen de un gato y una de un perro, las especies de un tipo de planta o clasificar un balón de fútbol y uno de básquetbol. Este algoritmo es lineal y recordemos que un algoritmo lineal es aquel que aprende de un modelo lineal. En nuestro caso, el modelo es denominado hiperplano. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente concepto. ¿Qué es un hiperplano? Bueno, el hiperplano es una superficie o frontera plana que divide un espacio en dos partes, llámense categorías o clases. Cuando tenemos un hiperplano dado, por ejemplo, en esta imagen de dos dimensiones, podemos observar cómo un conjunto de datos debidamente identificados, en este caso son verdes y azules, son separados por una línea recta que es nuestro hiperplano. Se dice que un hiperplano es ideal cuando tiene el mayor margen posible entre las dos clases que está separando. Con margen nos referimos a la distancia que hay entre el hiperplano y los puntos de cada clase. Esto hace que al momento de clasificar un nuevo dato no exista un sesgo hacia una u otra categoría. Y en general ese es el objetivo de las máquinas de soporte, obtener el hiperplano ideal. En esta primera imagen observamos que hay un margen muy pequeño entre el hiperplano y los puntos, entonces este no sería el ideal. En cambio, en este otro ejemplo, podemos observar que el margen es el más grande posible entre los puntos, así que este es el ideal para este ejemplo. Cada punto que se encuentra en el margen más grande, en este caso estos dos verdes y estos tres azules, son llamados vectores de soporte. Estos puntos cumplen con la función de ser los puntos de datos más importantes para determinar la ubicación del hiperplano. Una ecuación del hiperplano está dada por W por X más B es igual a 0, donde W es un vector de pesos que representa la dirección del hiperplano, X es un vector de características que representa un punto de datos en el espacio y B es un término de sesgo que determina la posición del hiperplano. La ecuación de un espacio n-dimensional será tan fácil como ir agregando las x y w que corresponden a cada dimensión. Por ejemplo, si tenemos un espacio de dos dimensiones, la ecuación nos queda de esta forma. W1 por x1 más W2 por x2 más B es igual a 0. Con esta ecuación podemos ver al hiperplano como una frontera de decisión que nos va a permitir decidir la clasificación de cada dato. Dado que esta ecuación nos va a dar un número escalar, entonces podemos definir que si tenemos a W, siendo las coordenadas del vector que salen desde el origen de nuestro espacio y es perpendicular al hiperplano, entonces podemos definir la ecuación de dicho hiperplano. En este caso es 3.2 por x1 menos 0.8 por x2 menos 10.88 es igual a 0. Como podemos ver, 3.2 y 0.8 son las coordenadas en donde termina nuestro vector. Ahora con esta ecuación podemos evaluar tanto en x1 como en x2 coordenadas de los puntos que tenemos y podremos visualizar que si sustituimos un punto en la ecuación y nos da un valor menor que 0, entonces va a estar a la izquierda de nuestro hiperplano. Mientras que si sustituimos un valor y nos da mayor que 0, entonces va a estar a la derecha de nuestro hiperplano. Por ejemplo, aquí se sustituyó un punto que nos dio menor que 0, entonces este quiere decir que va a estar a la izquierda. Y aquí se sustituyó un punto que en este caso es este que nos dio mayor que 0 y está a la derecha de nuestro hiperplano. Y pues vemos que entonces si está a la derecha va a pertenecer a las coordenadas de color azul
y si está a la izquierda nos da menor que 0 y nos va a pertenecer a las coordenadas de color negro. En un espacio bidimensional, el hiperplano se visualiza como una recta. En 3 dimensiones se puede ver como un plano y en 3 o más dimensiones cuesta un poco encontrar o realizar una imagen que ejemplifique en ese hiperplano. Hasta ahora se han analizado qué pasa cuando todos los datos son ideales, es decir, que están debidamente separados y podemos usar una línea recta para clasificarlos. Pero entonces, ¿qué pasaría si llegan datos con valores atípicos que no corresponden con el comportamiento que se espera en la clasificación? Como en este caso de esta imagen, aquí hay un dato que está muy pegado hacia esta clase, es decir, hay una distancia muy corta. Bueno, pues una posible solución que se implementa es utilizar un algoritmo conocido como soft margin, que al contrario del hard margin que describimos anteriormente, este nos permite que algunos datos se clasifiquen incorrectamente. Esto se hace para que el algoritmo se ajuste mejor a los datos y mejorar la precisión en su clasificación. Este algoritmo utiliza un parámetro llamado C, que se utiliza para controlar la cantidad de error que se permite. Un valor de C más alto significa que se permite menos error, mientras que un valor de C más bajo significa que se permite más error. Y a su vez, ese valor de C nos va a ir determinando la posición de nuestro hiperplano a lo largo del espacio. El algoritmo de soft margin solo funciona para situaciones lineales. Sin embargo, en la práctica la mayoría de datos son linealmente no separables, es decir, están dispersos a lo largo de nuestro espacio de formas que no se pueden atravesar una línea recta y que los datos queden separados exactamente en dos conjuntos o clases. Entonces, aquí es donde entra un método llamado el truco del kernel. Este truco del kernel permite a las máquinas de soporte transformar los datos a un espacio de características de mayor dimensionalidad. Es decir, de nuestro espacio original vamos a agregar una o las dimensiones que se requieran usando una función no lineal. Así ahora el conjunto de datos puede ser separado linealmente a través del algoritmo de soft margin por un hiperplano. Entonces, con esta nueva dimensión que se agregó, ya nuestras clases están perfectamente separadas en dos conjuntos y finalmente se hace una transformación inversa, un mapeo inverso como dice aquí, para volver los datos a nuestro espacio original y ahora ya tenemos ese hiperplano que consigue separar nuestros datos. Ahora vamos a ver un ejemplo de este algoritmo que tiene esta definición. Un visor de fútbol va a hacer una elección de jugadores para poderlos mostrar a diversos equipos de una liga semiprofesional, pero necesita evaluar sus características para poder definir su posición en la que pueden jugar. Se van a evaluar dos características, la velocidad y la entrada. Va a haber un rango de calificación de 0 a 100, en donde 0 es muy malo y 100 es muy bueno. Y dependiendo del valor de las características de jugador, se clasificarán como extremos, defensas centrales o laterales. Para fines didácticos, pues las condiciones van a ser muy sencillas, no nos vamos a meter en valores de calificación ni nada. Entonces van a ser, si la velocidad es mayor que la entrada o tiene una velocidad muy alta, se va a clasificar al jugador como extremo. Si la entrada es mayor que la velocidad o la entrada tiene un valor muy alto, va a ser un defensa. Y en casos extraordinarios en que la entrada sea igual a la velocidad, se va a clasificar como lateral. Entonces hasta ahí es muy fácil y sencilla su criterio de decisión. Bueno, tenemos este código en Python, donde primero vamos a importar las bibliotecas NumPy, que nos sirve para manipular arreglos y matrices de datos. Después importamos SVC, que significa Support Vector Classification, que es una clase de la biblioteca scikit-learn. Esta implementa máquinas de soporte vectorial para la clasificación. Después vamos a generar dos conjuntos de datos, uno de entrenamiento que se llama Data Training y otro de predicción que se llama Data Predict. En cada conjunto se incluyen 100 individuos, 100 jugadores,
con coordenadas X y Y que van a representar la velocidad y la entrada de los futbolistas y se van a calificar en un rango de 0 a 100. Después convertimos las tuplas a listas para que sean más fáciles de manipular. Después se agrega una columna adicional al conjunto de datos para definir la posición de esos jugadores. Entonces aquí, dependiendo si la velocidad es mayor que la entrada o la velocidad es mayor o igual que 75, se clasifica como extremo. Y si la entrada es mayor que la velocidad o la entrada es mayor o igual que 75, se clasifica como defensa. En un caso extraordinario que sean iguales, pues se va a clasificar como lateral. Después se convierten las listas a tuplas nuevamente para mantener el formato original de los datos. Y después se utiliza la biblioteca NumPy para convertir los datos de entrenamiento a un arreglo de NumPy. Esto se hace para que sea más fácil de trabajar con los datos y es un requisito para entrenar el modelo de la máquina de soporte. Después se crea el objeto de máquina de soporte vectorial con un kernel lineal. El kernel lineal es una opción que se utiliza cuando se sospecha que los datos son linealmente separables. En nuestro caso, como los criterios de clasificación son bastante simples, el kernel debería de funcionar bien y proporcionar resultados precisos. Sin embargo, si los datos fueran más complejos, se podrían considerar otros tipos de kernels, como el kernel polinomial, el RBF. Estos kernels manejan relaciones no lineales. La elección siempre depende de la complejidad de la clasificación. Finalmente, se entrena el modelo utilizando las dos primeras columnas de los datos que corresponden a las características de velocidad y entrada, y se le pasa como argumento también la tercera columna, donde aquí el modelo de la máquina de soporte vectorial va a intentar aprender a separar los datos en función de estas características. Después, ya que se entrenó nuestra máquina, se va a elegir un jugador del arreglo de DataPredict. Por ejemplo, tomamos el jugador 10 y el jugador 5. Si nosotros imprimimos las características de estos jugadores, vemos que el jugador 10 tiene una velocidad de 12 y una entrada de 84. Y el 5 tiene una velocidad de 46 y una entrada de 5. Entonces, si nuestro modelo fue entrenado correctamente, debemos de observar en la salida que al jugador 10 lo clasifique como defensa y al jugador 5 como extremo. Y después utilizamos el método predict de nuestro objeto de máquina de soporte y pues predecimos que va a ser el jugador 10 y que va a ser el jugador 5. Se los asignamos a las variables de predicción y predicción 2 y finalmente imprimimos la predicción. Entonces aquí vemos que nos dice que el jugador 10 es defensa, es decir, lo clasificó correctamente, y el jugador 5 es extremo. Entonces, quiere decir que nuestro objeto de máquina de soporte vectorial fue entrenado correctamente y pues nos está dando unas clasificaciones acertadas. Un ejemplo muy sencillo, pero básicamente esto es lo que en esencia es una máquina de soporte vectorial. Obviamente que, como se mencionó a lo largo del video, pues son datos muy complejos en muchas ocasiones y tienen que llevar primero un proceso de tratamiento antes de llevar a cabo el entrenamiento, y se ocupan distintos factores, como lo mencionamos. Puede ser otro kernel o incluso también el uso de parámetros como el parámetro C. Lo dicho, dependiendo de la complejidad de los datos. Ahora podemos ver unas aplicaciones de las máquinas de soporte vectorial. Estos son solo algunos campos. Básicamente en muchísimos campos se aplican este tipo de herramientas. Pero por ejemplo en la medicina podemos ver que se utilizan en el diagnóstico clínico, en el desarrollo de nuevos medicamentos, tratamientos personalizados a los pacientes, predicciones a las respuestas de un tratamiento. Es decir, se analizan los factores, si una persona es viable que se le asigne un medicamento y cómo va a reaccionar.
En la industria podemos ver que se utiliza para clasificar imágenes de productos, de piezas de maquinaria o defectos de esas piezas. Control de calidad, se puede utilizar para controlar la calidad de los productos, por ejemplo, para detectar defectos en productos manufacturados o garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad. Clasificar clientes en base a su comportamiento, características, patrones de ventas, demandas. En el ámbito tecnológico, el filtrado de spam, es decir, de correo no deseado, clasificación de contenido, sobre todo en páginas web, recomendación de productos, sobre todo en compras en línea, y en el campo de la seguridad informática se utiliza en detección de ataques informáticos. Esto sería todo en el video. Muchas gracias por verlo y espero les haya gustado.